Y bueno, entonces vamos a comenzar con la clase de aparato digestivo. Como les comentaba en un inicio, es una clase un poco pesada. Es un tema al que muchos le tienen miedo, sobre todo porque este integra toda la histología. Aquí prácticamente vamos a encontrar casi todos los tejidos, con excepción de, por ejemplo, hueso. Entonces, muchas veces eso los puede llegar a conflictuar porque no aprenden a diferenciarlos bien desde primer y segundo bloque, pero ahorita nos vamos a ir tendidos, vamos a tratar de que esto sea sencillo. Y igual, surgen dudas, avísenme para que las podamos ir solventando conforme va pasando la clase. Entonces, lo primero es que veamos los contenidos de esta clase, que es cavidad oral, tubo digestivo tal cual, glándulas anexas y correlaciones clínicas. Por cuestiones de tiempo nos vamos a quedar únicamente con estas dos, cavidad oral y tubo digestivo, que es como lo más preguntable dentro de su examen, pero también es importante que ustedes repasen glándulas anexas y que como ya vieron, esto lo comiencen a integrar con las correlaciones clínicas, ¿de acuerdo? Pero ahorita ya nos vamos a basar en cavidad oral y tubo digestivo únicamente. Entonces, comencemos con el primer gran tema, que es cavidad oral. Entonces, desde que ustedes ya pueden ver el taco, saben que vamos a estar hablando de cavidad oral. Si no han desayunado, probablemente ahorita ya comenzaron a salivar o comenzaron con el antojo. Felicidades, entraron a una de las cuatro fases de la deglución, que es la de preparación. Pero bueno, veamos qué es esto. ¿A qué nos referimos con cavidad oral? Va a ser una parte inicial de nuestro tracto digestivo. Es decir, cuando hablamos de todo este aparato digestivo, la primera parte en la que ustedes tienen que pensar en automático es en la boca. ¿De acuerdo? Tiene glándulas, las veremos más adelante en el apartado de glándulas, si es que llegamos, que son las famosas glándulas salivales. Es la conexión al tubo digestivo y también tiene un par de glándulas anexas. ¿De acuerdo? En cuanto a funciones que va a tener es la ingestión, es decir, desde que comenzamos a meter el alimento en nuestra boca, cuando lo masticamos y lo vamos aclimatando, por así decirlo, deglutir, que es pasar, pero también otros que muchas veces no cuentan son procesos como la digestión, ¿vale? Ya que a nivel de boca también tenemos una enzima que va a ser la amilasa, salival. ¿Por qué es importante que recuerden que es una amilasa salival? Porque a nivel de páncreas también tenemos otra amilasa, conocida pues como amilasa pancreática, ¿no? Pero ya ustedes saben que si hablan de amilasa, hay tanto en boca como en páncreas. Y esto ayuda sobre todo a degradación de proteínas y algunos carbohidratos, más en este punto, ¿no? Más de carbohidratos sencillos. Y bueno, algunas situaciones o algunos alimentos también pueden llegar a absorberse a nivel de boca, no es lo usual, se ocupa más esto como para medicamentos, en el caso de, no sé, la nitroglicerina o la aspirina que tiene una absorción sublingual, es decir, que se puede poner acá. Bueno, pues eso ya también nos da un pequeño plus cuando hablamos de cavidad oral, ya no solamente decimos como de, sí, solo se absorbe en el estómago. No, ya también tenemos la idea de que se puede llegar a absorber pues en boca. Y bueno, también la eliminación de los restos indigeribles. Es decir, ustedes, no sé, comen alguna manzana. La manzana tiene semillas que evidentemente no nos comemos, pero si ustedes están comiéndose todo el tallito, pues las semillas van a quedar en la boca, ustedes van a hacer una separación selectiva con la lengua y ya, las escupen prácticamente. No es lo ideal solo es tirarlas, pero bueno, a eso me refiero con eliminación de los restos indigeribles, ¿vale? Estas son generalidades, funciones muy, muy básicas, pero pues tenemos que hablar de lo que nos compete a nosotros, que lo que nos compete es la histología de la mucosa oral. Ayer lo comentábamos en la clase de respiratorio, la mucosa que está encargada de soportar la fricción es una mucosa que casi siempre va a estar compuesta, o mejor dicho, siempre va a estar compuesta de, en este caso, epitelio plano estratificado, ¿de acuerdo? Si tiene estrato córneo o no, ya son algunas variaciones. Cuando hablamos de mucosa, no va a tener estrato córneo. Cuando hablamos de piel, sí la va a tener. Nada más para que lo tengan en cuenta. Pero entonces, esta mucosa va a revestir a toda la cavidad oral. Sí, 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 la va a revestir por completo. Sin embargo, tenemos que dar como unas pequeñas excepciones, ¿de acuerdo? Tenemos primero una mucosa masticatoria que tiene un epitelio plano estratificado, que era lo que estábamos comentando. Hasta aquí, plano estratificado, pero puede tener queratina o paraqueratina, es decir, tiene que tener todavía un revestimiento un poco más amplio, por así decirlo. ¿Por qué? Porque esta mucosa masticatoria es donde sí va a estar en contacto
las fuerzas de cizallamiento con la comida, es decir, ahí en específico se va a centrar todo este movimiento de la masticación, ¿vale? Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar? Sobre todo en encías, en la parte de abajo de nuestros dientes, esto que es conocido como la encía, porque recuerden, ustedes están masticando y la encía también va a estar golpeando o chocando contra la comida. Entonces, si solamente tiene una mucosa normal, un epitelio plano estratificado normal, pues evidentemente se va a estar lesionando. Entonces, ¿qué hizo el cuerpo? Pues el cuerpo le agregó esta capa extra, que en este caso pues es este epitelio queratinizado o paraqueratinizado. Ahorita en una imagen les explico qué es esto de paraqueratinizado, ¿vale? No se preocupen. Otros lugares donde vamos a poder encontrar mucosas masticatorias en el dorso de la lengua y en el paladar duro. En la siguiente que vamos a ver es la mucosa de revestimiento, que era la que comentábamos que está en toda la boca, donde no necesariamente hay estas fuerzas tan presentes como si lo están en la encía, dorso de la lengua, paladar duro. Zonas como los carrillos, por ejemplo, es algo importante. La parte interna de los labios, bueno, ahí vamos a poder encontrar sobre todo esta mucosa de revestimiento, que es un epitelio plano estratificado y aquí está la diferencia. Este sí o sí no está queratinizado, ¿vale? Y por último, la otra mucosa que vamos a encontrar, que es una mucosa que les puede causar como mucho ruido, es la especializada, ¿vale? Y esta solamente la vamos a encontrar en los botones de la lengua, los botones gustativos, es decir, este apartado que nos da este sabor en la comida, ¿de acuerdo? Entonces, de estas generalidades que acabamos de comentar de lengua, ¿tienen alguna duda? No. Perfecto, entonces vámonos rápido. Esto lo quiero que vean. Sé que la imagen se distorsiona un poquito, pero bueno, primero observemos que es una fotomicrografía con un microscopio óptico de campo claro y una tinción HY. Y la imagen nos está ayudando diciéndonos que está al 100x. Eso es muy importante. Pero lo primero que estoy haciendo con esta línea verde que se está trazando en este momento es definir nuestra membrana basal o nuestra lámina basal de nuestro conjunto de células epiteliales que están hacia arriba de nuestro tejido conectivo que está hacia abajo, ¿vale? Es lo primero que ustedes tienen que hacer cuando están viendo un epitelio. ¿Por qué? Porque recuerden que un epitelio va a estar siempre, pero siempre íntimamente relacionado con tejido conectivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque recuerden que el tejido conectivo es quien tiene los vasos sanguíneos, porque los epitelios no tienen vasos sanguíneos, excepto que estamos hablando de la estría vascular en el oído. Y entonces, estos nutrientes que llegan a través de los vasos sanguíneos van a correr por difusión para poder nutrir a nuestro epitelio, ¿vale? Es por eso que los necesitamos íntimamente para que recuerden que donde hay un epitelio, por lo general hay tejido conectivo denso debajo de él. Entonces, ya tenemos esta primera relación. Lo siguiente sería que ahora sí nos enfoquemos en el epitelio que tenemos de este lado, que observenlo muy bien. ¿Qué tipo de epitelio es, chicos? Véanlo, véanlo. Y díganme, ¿qué tipo de epitelio es? Es plano estratificado sin queratinizado. No, más bien, no queratinizado. Muy bien, es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Es importante que recordemos que cuando decimos no queratinizado o sin estrato córneo, aquí nada lo voy a abreviar porque sin estrato córneo, estamos hablando de lo mismo, ¿vale? No queratinizado, sin estrato córneo. Si hablamos de queratinizado y con estrato córneo, también estamos hablando de lo mismo. Son terminologías que varían dependiendo de la bibliografía. Por ejemplo, el Garnet sí te dice tal cual es sin estrato córneo o con estrato córneo, pero si alguno de ustedes lee el Geneser o lee el Ross, pueden encontrar los términos de no queratinizado o queratinizado, ¿vale? Para que no se me espanten. Y entonces, bueno, después de ese pequeño y breve paréntesis, ya sé que aquí dice que es mucosa oral normal, entonces nosotros esperaríamos que esta mucosa se encuentre en zonas de revestimiento que no tienen tanta fuerza de cizallamiento. Es decir, yo esperaría que este corte sea de un carrillo, por ejemplo, de la parte eh, interna y hacia inferior del labio. Como tal, no la interna completamente, porque ya cuando veamos labio es un poquito diferente, pero sí como la parte que está hasta acá. ¿Vale?
Entonces, ya que vimos esta imagen, ya que comentamos un poco de lo que es epitelio, vamos a ver esta otra. Obsérvenla bien, chicos. Obsérvenla muy bien. ¿Qué es lo primero que les hace ruido? Véanla bien. Que hay crestas. Mm, ¿Te refieres a estas de aquí? Sí, Son papilas, la puedes encontrar en cualquier epitelio. De hecho, si vamos, deja esto hacia atrás, si nos vamos a la anterior imagen, son estas también, mira, chécalas. Estas de aquí y estas de acá, también estas son invaginaciones de este tejido conectivo a la que conocemos como papilas. Solo que por el tipo de corte, pues se ven como circulitos, pero técnicamente, si no sé, hiciéramos el corte un poquito más profundo, esto se vería así. Así que sí, sí llama más la atención que, por ejemplo, en esta imagen, pero no es lo que quiero que vean exactamente. Obsérvenla bien, 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 bien. Tenemos aquí nuestra lámina basal. Se mencionaron, ¿no? Las crestas, también conocidas como papilas de las papilas aquí. No son las gustativas, simplemente les decimos papilas, ¿vale? Tenemos también tejido conectivo, ¿estamos de acuerdo? Todo esto es tejido conectivo. Pero como, ¿qué más está apareciendo ahí? Todo es tejido conectivo. no, o sea, igual hay epitelio. Hay epitelio también. Quiero que vean la última capa de nuestro epitelio. Obsérvenlo muy bien aquí. Esta capa tiene núcleos. Se supone que en estos epitelios, en el epitelio plano estratificado, las últimas capas no tienen que tener núcleos. También en el estrato córneo, las últimas capas no tienen núcleos. Es algo que se comenta desde hace mucho. ¿Por qué? Porque son capas que están destinadas a la descamación. Son capas que pues se van a ir. Cuando hablamos de paraqueratinización o epitelio paraqueratinizado, en estas últimas capas vamos a seguir conservando núcleos, ¿vale? Esa es como una diferencia entre el que tiene paraqueratina y el que no tiene, y el que solo tiene queratina, ¿vale? La queratina como tal lo que va a hacer es desplazar el núcleo porque es lo que va a llenar por completo ese esqueleto celular. Y aquí no, sí hay queratina, sí, pero todavía sigue habiendo núcleo, es decir, todavía está como esta presencia de una célula viva, por así decirlo. Pero sí quiero que lo observen aquí en su imagen, que hasta acá todavía tenemos no, ¿vale? Entonces ya queda un poco más claro este concepto de paraqueratina, queratinizado y sin queratina. Sí, So, vamos bien. Y bueno, lo siguiente de cavidad oral y a lo que pues en ocasiones se le llega a restar importancia, pero que también se menciona porque se las pueden preguntar, es que hablemos de labios, ¿vale? Estos labios van a ser la zona de entrada a la cavidad oral propiamente dicha. Tenemos ahí un músculo muy importante que es el músculo orbicular de la boca, inervado por el séptimo par y que si llega a haber alguna parálisis facial, pues puede que se vea afectado, ¿vale? Pero a nivel histológico, también tenemos distintas porciones de nuestro labio. Y es que vamos a tener tres porciones o tres regiones, ¿vale? La cara cutánea, que ya desde su nombre les está diciendo que es una cara que va a dar a la piel, cara cutánea, una región conocida como bermellón, y una última parte que es la cara mucosa o cara interna, ¿vale? Entonces vamos a ir de afuera hacia adentro. La cara cutánea, como es continuación de la piel, y nosotros sabemos que la piel que rodea todo el cuerpo, con excepción de palmas y plantas, es piel delgada, pues es más que evidente que esta cara cutánea del labio también va a ser una continuación de la piel delgada. Entonces, desde ahí nosotros sabemos que va a tener un epitelio plano estratificado con un estrato córneo muy delgado, pero principalmente va a tener anexos. ¿Y cuáles son estos anexos? Folículos pilosos, glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas, ¿vale?
que recuerden que estos dos están íntimamente relacionados. Entonces, ¿cuál sería esta cara cutánea de los labios? Bueno, la cara donde suele aparecer bigote o estos pequeños pelitos que tenemos sin necesidad de que sea bigote, ¿verdad? Entonces, esa es la primera cara, la cara cutánea. Luego tenemos el bermellón, que es toda esta región rosa de los labios, donde se pone labial o se pone bálsamo. Esta es importante que recuerden que sí está cubierta por piel delgada, pero ya carece de anexos, con excepción algunas veces de glándulas sebáceas, pero en general carece de anexos. Es decir, en el bermellón no vamos a encontrar folículos para nada. ¿De acuerdo? Esa es la razón por la cual nuestros labios no tienen vello, porque ya toda esta zona de aquí es la zona conocida como el bermellón. Y ahora, ¿por qué a diferencia del resto de la piel los labios tienen otro color? ¿Por qué no son de la tonalidad que es nuestra cara? Bueno, porque en el bermellón hay una red reticular, es decir, una red de vasitos sanguíneos que lo irrigan. Entonces, estos vasos sanguíneos le dan su característico color rosado. En algunos casos hay personas que nacen con la gracia de Dios que los tienen rojos, así completamente rojos, por el nivel de vasculatura que tienen. A otras personas que su vasculatura es menor y justamente se ven pálidos. Entonces, eso es lo que le va a dar este color. Esta red reticular, por si alguna vez se lo preguntaron. Y entonces eso va a hacer que si vemos un corte de bermellón, pues veamos justamente algunos vasos sanguíneos en abundancia, aunque también podemos encontrar una parte muscular, ¿vale? Y bueno, también nada más importante que recuerden que esta red vascular, como son vasos sanguíneos, no solamente le va a dar el color, sino que también le va a dar cierto grado de temperatura. Y ya por último tenemos que hablar de la cara mucosa o la cara interna, es decir, la cara que está aquí, ¿vale? Todavía no estamos hasta el fondo donde está nuestro frenillo, pero sí estamos en la cara mucosa del labio, ¿de acuerdo? ¿Y qué epitelio vamos a tener? Un plano estratificado no queratinizado, porque esta parte de aquí no es una región que tenga que entrar en contacto con fuerzas de cizallamiento tan a menudo, como si lo puede ser la encía, que sabemos que tiene una mucosa conocida como masticatoria, ¿vale? Tenemos glándulas salivales, que son las menores, que tienen una característica muy mucosa. De hecho, algunas personas justamente pueden tener una gran hipertrofia de estas glándulas y pueden incluso drenarlas cuando hacen este tipo de movimiento. Y esto es importante. La cara mucosa interna sí está humedecida. La cara externa de los labios, es decir, la cara cutánea, al tener glándulas sudoríparas y al tener glándulas sebáceas, también está humedecida. ¿Cuál es el problema? El bermellón. El bermellón no tiene una forma de humedecerse naturalmente. Es por eso que constantemente tenemos que estar haciendo esa humectación con la lengua o con el resto de la cavidad, cuando pues, algunos hacen este tipo de movimiento, ¿vale? ¿Es natural? Sí, sí es natural que estemos constantemente haciendo eso. Evidentemente es cuando ustedes lo hagan inconscientemente porque el cuerpo sabe cuándo se tienen que humectar. Tampoco es sano que estén a cada rato como, porque ustedes mismos se lo resecan, pero para que tengan esa idea, ¿no? Que esta función es una función natural. Y ya lo pueden correlacionar, ya dicen, ah, ok, nos tenemos que lamer los labios porque la zona de Bermellón, que es esa zona rojiza, que es rojiza porque tiene un montón de plexos, que es irrigación, no tiene anexos, como si la cara cutánea, entonces no tiene algo que la humedezca, ¿vale? Para este razonamiento ustedes ya integraron todo lo que es labio, y es un tema sencillo, pero es un tema que se descuida mucho. Y ahorita ustedes ya no me lo van a descuidar, que es lo mejor en estos aspectos. Y entonces, no les miento, no les miento para nada, vamos a observar un poco primero en esta zona y ahorita vemos esta otra imagen con el concepto de musculatura que todavía no comentábamos. Bueno, lo primero es que observemos el epitelio en ambas caras, ¿no? Tenemos aquí una cara A y tenemos aquí una cara B. Sabemos que es epitelio, pues porque tenemos una lámina basal pequeña en ambos casos, pero ahí está esa lámina basal y debajo de ellos hay una gran cantidad de tejido conectivo. ¿Tienen variaciones los tejidos conectivos? Sí, 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 porque hay cosas de un lado que no hay en el otro, pero al final de cuentas sigue siendo tejido conectivo. Pero aquí viene mi pregunta. ¿Qué les llama la atención de la cara B y qué les llama la atención de la cara A?
La cara tiene glándulas, que la cara B no. Te refieres, me imagino, a las que están señalando el número 4. Así es. Perfecto. ¿Qué más les llama la atención? Ahora de la cara B. Hay muchos vasos sanguíneos. Mm, No sé si sean ¿Te lo refieres que estoy viendo. a estos de aquí? Sí. Esas estructuras no son vasos sanguíneos. Pareciera que sí, pero no lo son. ¿A qué más podría parecerse? Folículos pilosos. Son folículos pilosos. Muy bien, quiero que observen cómo justamente están teniendo una continuación hacia afuera. Y de hecho, este último que señalé, si lo seguimos bien, déjenle pongo colocar. Si lo seguimos un poquito bien, de hecho ya está protruyendo y sí tiene una pequeña porción de pelo, ¿vale? ¿Por qué comento esto y por qué para mí es importante que ustedes hagan las diferencias? Porque uno, yo ya lo sé diferenciar prácticamente. Dos, es para que ustedes comiencen a verlo, para que no simplemente nos quedemos con la teoría. Yo les puedo dar la teoría nada más, pero no. Aquí es importante que chequemos el apartado práctico. Entonces, vamos a ir desglosando poco a poco lo que acabamos de conocer, comenzando con la cara B. La cara B, ya vimos, tenemos esta lámina en esta porción, tenemos un epitelio que está delgado y en algunas porciones pareciera comenzar a descamarse, ¿no? Y entonces, lo que más nos llamaría la atención en este corte de la cara B es que tiene anexos, pero no cualquier anexo. Tiene folículos pilosos, es decir, tiene pelo. Y aquí es cuando comenzamos a correlacionar la teoría. ¿Qué parte del labio puede tener pelo? Bueno, la parte del labio que está en contacto con la cara, que nosotros conocemos como región ¿qué? Cutáneo. La región cutánea. Muy bien, entonces ya sabemos que la cara B es una región conocida como región cutánea. Ahora, la parte A, que lo comentábamos hace ratito, es una porción que tiene un epitelio plano estratificado que no se ve con estrato córneo, porque no se ve con descamaciones, que no tiene folículos pilosos, pero que sí tiene glándulas, que son glándulas que se ven un poco mucosas, porque todavía tienen esa basofilia. Recuerden, la basofilia intensa puede, digo, la eosinofilia de las glándulas mucosas se contrasta mucho, digo, de las glándulas serosas, se contrasta mucho con la palidez de las glándulas sebáceas. Entonces aquí pues ya vemos un característico tono un tanto basófilo, aquí, esta glandulita, ¿vale? Y es como lo más llamativo en esta cara A. Entonces, ¿a qué hacemos referencia? ¿A qué hace referencia la cara A? ¿A qué región? Sería a la mucosa. A la región interna, la región de la mucosa. Muy bien, muy bien. Ya para terminar con esta imagen, en medio de ambas regiones tenemos una zona que comparte esta piel, es decir, el epitelio plano estratificado. Dije piel, fue un error en lo que comenté. Ok, esta región C comparte este epitelio de aquí, que es un epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿vale? No tiene ningún anexo, es decir, no vamos a encontrar folículos y no estamos encontrando glándulas. Pero si le hacemos un poquito de zoom, vean estas regiones. Aquí se ven, estos parecieran ser vasos sanguíneos y también toda esta estructura de aquí, estos no son vasos sanguíneos, ¿eh? Pero toda esta estructura de acá es músculo. ¿Y por qué comento esto? Porque recuerden que los labios son móviles. O sea, que yo puedo hablar es porque los labios son móviles. Y ayer comentamos en la clase de respiratorio, si algo es móvil o tiene músculo o tiene cartílago. Entonces ya vimos que esto tiene músculo y por eso puedo hablar. Pero no tiene anexos, tiene vasos sanguíneos, comparte el epitelio de la cara mucosa, pero tiene más irrigación. ¿Qué zona estamos haciendo referencia? A la del bermellón.
a la del bermellón. Muy bien. Y ahora, otro dato importante que pueden anexar ahí es como el bermellón es la parte intermedia, pues es la parte donde más por así decirlo, nos conviene poner al músculo, ¿vale? Porque aunque ustedes no lo sepan, cuando lleven materias como rehabilitación, los músculos están, si se contraen, si llega a haber una parálisis o cualquier cosa, van a ejercer su efecto. Entonces, un músculo que está contraído, pues evidentemente jala los tejidos sucedáneos. Si tuviéramos el músculo más hacia la cara mucosa, nuestro labio haría esto, protruiría hacia adentro. ¿Por qué? Porque el músculo lo está jalando. Si lo tuviéramos hacia la región cutánea, nuestro labio protruiría hacia afuera. Entonces, ¿qué nos conviene? Dejarlo en medio para que este músculo de los labios, pues justamente pueda hacer ambas funciones. Pueda ir tanto hacia afuera como hacia adentro. ¿Vale? Sí. Hasta ahí todo claro con el labio. Yo tengo una duda. Sí. Entonces lo que seleccioné hace rato que pensé que era vasos ¿Vasos sanguíneos? sanguíneos, igual es folículo. Sí, es folículo. ¿Cómo sabemos que es un folículo o un vaso sanguíneo? Yo sé que en esta tinción se ven como muy parecidos, pero ve este de aquí. Este sí es un vasito sanguíneo. En primera, si te das cuenta, los folículos son más gruesos, ¿vale? Y eso es porque justamente son un cúmulo de células que te estás generando un pelo, mientras que lo que rodea un vaso sanguíneo es un epitelio plano simple, por eso se ve delgado. Segundo punto, aquí la luz, ¿cómo ves la luz de estos folículos que están como chiquitos y cómo ves la luz de este vaso sanguíneo? Creo que Bueno, aquí, del folículo se ve como en medio, ¿no? pues Y, eso no. y del vaso se ve como a la periferia. Pues bueno, sí, como periférico. No sé cómo explicarlo. Ok, vamos a aterrizar ese concepto. La luz técnicamente tiene que estar al centro porque por algo se llama luz. Entonces por ahí puede que sea un pequeño error al momento de explicarte, pero está bien, no te preocupes. Lo que yo te diría es, y para esto voy a eliminar los dibujitos que hice, la luz del vaso sanguíneo no se ve más como si fueran múltiples puntitos rojos, ¿así? Sí, ¿A qué crees que se van esos puntitos rojos que están separados? a la presencia de eritrocitos. Muy bien. ¿Por qué no vemos esto en la luz de los folículos pilosos? Porque uno, lo que están fabricando es un pelo. Entonces, tus pelos nacen separados, por así decirlo. O sea, uno solo nace separado en muchos. No, No, nace constante. Es como si lo estuvieran entretejiendo. Es por eso que la luz varía un poco. Si se llegasen a ver de granulado es porque probablemente estaríamos en la última zona del folículo piloso donde están como todas las células basales trabajando, pero es muy extraño que veamos eso. Lo que yo les recomiendo, si es que se les sigue conflictuando esto, es que observen la pared de ambos. En la pared de los folículos pilosos podemos tener varias capas de epitelio. ¿Por qué? Porque pues son varias células que están trabajando al mismo tiempo, pero en la pared de los vasos sanguíneos no. Al ser un epitelio plano simple, solamente tenemos una capa de epitelio. ¿Sí? sí, Aquí, bueno. Aquí al lado es una imagen esquemática para que ustedes la vean un poquito más. Pero ya una vez vemos el corte histológico, pues evidentemente el dibujo nos queda de ver. Entonces ya, ahorita ustedes ya saben el labio, ya lo desglosamos de una manera muy eficaz. Entonces lo que sigue en estos últimos 6 minutos antes de descanso, que veamos otra imagen del labio, al parecer. Entonces, aquí, quien se quiera animar, yo le ayudo, como siempre, a hacer un histodiagnóstico. Vamos, chicos, yo creo en ustedes. bueno, yo, Ok. ¿Cómo empezamos, Emanuel? ¿Tú puedes decir Emanuel, Emma, Ángel? ¿Cómo prefieres que te... Emanuel, Emanuel, dime, ¿cómo vamos a iniciar? ¿Cómo iniciamos este diagnóstico? es una fotomicrografía Ok, vamos bien. de campo claro Perfecto. con tinción HY Tiene un bueno, aumento aproximado como de 10x. bueno, un aumento de 10x, tinción de HY, en el cual se podemos observar.
tonalidades muy eosinófilas. ¿Ok? Mm, Aquí te voy a dar un consejo. Si tienes letras, si tienes algún como apuntador, guíate, que esos te ayuden a describir, que no sean enemigos, no, que esos te ayuden a describir. Me vas a decir como, ah, pues en la zona donde aparece SA yo veo esto, donde aparece VZ veo esto, donde aparece NKE veo esto. Tú expláyate verdaderamente. ok. Bueno, en donde es MSG es músculo. Eh, Veo epitelio queratinizado en donde dice KE y veo donde dice core, que es tejido conectivo. Mm, ¿Qué más podría ser? En BZ, ¿qué será? No distingo muy bien. O sea, pues se ve que es igual. No sé qué sea. Y NKE es epitelio eh, de mucosa. Creo que sí. Es que no sé. Esto se ve muy diferente a la anterior. No te preocupes, mira, ahí termina tu diagnóstico. Eh, no, sería labio. Bueno, ¿Es sí, labio? ¡Guau! labio. No, vamos bien, vamos bien. Hay un par de observaciones. Primero, aquí en MSG tú me comentaste y me dijiste, ah, esto es músculo. Yo sé y yo entiendo por qué lo pudiste decir, porque me probablemente dijiste, ah, mira, aquí hay como porciones que lo seccionan, entonces podría pensar en algún fascículo, pero quiero que observes cómo tenemos estos orificios de aquí. ¿Sí los ves? Sí, Mi pregunta es, ¿el músculo se caracteriza por tener orificios? no. Qué tejido necesita orificios o conductos, mejor dicho, para liberar su contenido? Pues, ay, Empieza este, con G y termina con glándulas. ok, sí, Perfecto, Emanuel. Glándulas. ¿Por qué comento esto? Porque muchas veces sí se puede, sí, a lo mejor todavía no estás tan familiarizado con fotomicrografías, sí puedes pensar, es que músculo y glándulas se parecen, pero con estas pequeñas diferencias dices, ok, puede que se parezcan un poquito, pero no verdaderamente. Entonces, esa sería como la primera corrección. Quiero aclarar, no te estoy regañando, no estoy así como de, ah, no para nada, son pequeñas correcciones, ¿vale? Esto es para todos. Ahora ya saben que si encuentran un conducto, eso evidentemente no va a ser músculo. Lo siguiente, hablamos de NKE. Me dijiste, no reconozco esa mucosa. Primero observemos, ¿hay una lámina basal? ¿Tú qué dices, Emma? sí. Sí, hay una lámina basal. Entonces, desde que hay una lámina basal y de un lado tenemos tejido conectivo y del otro lado tenemos epitelio, ya con eso decimos, eso sí o sí es un epitelio. Todavía no sé cuál es, pero eso sí o sí es un epitelio. Ahora, ¿qué es lo siguiente que yo tengo que observar? Su morfología tanto en las capas iniciales como en las capas finales. Entiendo, no tiene un buen aumento, por eso quise poner esta imagen. No tiene un buen aumento, pero lo que vemos es que son un montón de celulitas apiladas una tras otra. Mi pregunta es la siguiente. Manuel, ¿el epitelio cúbico y el epitelio cilíndrico son caracterizados por apilarse unos sobre otros hasta hacerte varias capas? El cilíndrico no. ¿Y Bueno, el cúbico? sí, creo que sí. No tanto, o sea, sí te hace un apilamiento, pero te hace un apilamiento como de tres capas. Ok, ok. Y este apilamiento, pues, ¿tú qué dices? ¿Se ve más de tres capas? Así de abajo de buen cuerpo. Mm, Creo que sí. Sí, creo que sí. Sí, porque Bueno, recuerdo no. que las capas son chiquititas. Por ejemplo, si regresamos a las anteriores donde tenemos como más aumento, ve, o sea, literal, esto es solo una capa. Esto es una capa, esta sería la segunda capa, la tercera capa estaría por aquí, la cuarta aquí. Ojo, nada más hablando de una porción así. Esas son cuatro capas. Ahora, ¿cómo cuántas más tendríamos? Pues muchas, ¿no? Muchísimas. Entonces, sí, un epitelio cúbico, podemos tener un epitelio cúbico estratificado, no es muy usual, es más en conductos, pero bueno, ahí ya vimos que este pues es un epitelio plano que tiene varias estratificaciones.
Cuando esta es la cara interna del labio, vemos aquí nuestra lámina, seguimos teniendo un epitelio y aquí comienzan a aparecer folículos pilosos que ve cómo unos se abren hacia la luz y por eso sabemos que es pelo. Entonces ya con esto, esta es la cara cutánea, la cara mucosa, la zona intermedia, que es el vermellón, donde dice core sí tenemos fibras de tejido conectivo, pero también vamos a encontrar más abajito fibras del músculo orbicular de los lados, ¿vale? Pero muy bien, poco a poco el histodiagnóstico se trabaja, no es de la noche a la mañana, así que pues qué bueno que se hayan animado y espero en las siguientes fotomicrografías se vuelvan a animar, ¿vale? Una Perfecto. duda. ¿Qué Esto para que lo significa comentamos en la CAS? siguiente sesión porque nos quedan como 20 segundos. Ah, ok, sí, gracias. Sí. Nos vemos 1:55, ¿vale?